Bueno, vamos a hacer lo prometido. Es decir, vamos a hacer un análisis energético del problema del Cowboy. Es decir, nosotros ya el problema del Cowboy lo hemos resuelto de distintos ángulos. Recuerden que este es un problema que empezamos a resolver en el apartado de dinámica, donde lógicamente obtuvimos resultados haciendo un estudio dinámico y cinemático del problema. Y luego lo empezamos a estudiar acá en sistema de partículas y lo hemos abordado en distintas instancias para reafirmar distintos conceptos. Y es un buen problema porque lógicamente se trata de un problema donde hay dos partículas, es un sistema donde esas dos partículas interactúan, o sea que estamos realmente en esta situación porque las partículas están aisladas, no hay fuerzas externas, o por lo menos si las hay sumadas son cero. Y lógicamente es un muy buen problema para darle un punto final a esto. Así que lo que voy a hacer es, en primer lugar, darle un enunciado al problema y en segundo lugar vamos a ir resolviendo cada una de las partes. Ahora bien, lo único que les voy a pedir es que recuerden el boceto original que hicimos, el análisis que ya hemos hecho, porque acá no voy a volver a hacer el boceto, no voy a volver a hacer la representación. Entonces, lógicamente me voy a estar haciendo referencia a todas las veces que ya hemos visto este problema y que tiene que estar internalizado en nuestro curso, porque esa es un poco la idea de poder identificar este problema con nombre y apellido para ayudarnos a precisamente a ver cómo los diferentes conceptos que vamos obteniendo en función de la evolución de nuestros estudios nos permite ir analizando los distintos problemas que hemos resuelto a lo largo del curso. Así que lo primero que voy a hacer es leer el enunciado. El enunciado dice: problema del Cowboy. Volvemos al problema, pero ahora en busca de realizar un análisis energético. Calcular A. La energía cinética inicial del sistema. B. La energía cinética final del sistema. C. La energía cinética del centro de masas. D. La energía cinética del sistema relativa al centro de masas, inicial y final. E. El trabajo de la fuerza de roce. Y F. Extraer conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Así que lo que vamos a hacer ahora, después de la lectura del problema, es pasar ya directamente a resolver cada uno de los incisos del problema. Cortamos acá, querido. Ahora sí. Fíjense que de alguna forma u otra les mentí porque volví a bocetar el problema. Me cuesta muchísimo realmente poder explicar en el aire y realmente siempre hay que hacer un boceto. Entonces fíjense que hice un boceto sencillo donde he representado lo que ocurre en t igual 0 y lo que ocurre en t igual t final. En t igual 0 teníamos nuestro tren que venía viajando con una velocidad v sub 0 mayúscula y teníamos nuestro Cowboy que se tiraba sin velocidad, o sea, se quedaba depositado en la nariz del tren. Transcurría un tiempo delta t entre t0 y t final y el Cowboy lograba igualar la velocidad del tren y ambos se movían con una velocidad v final que básicamente era la velocidad del centro de masa del sistema. Ahora bien, no olvidemos que hay un coeficiente de rozamiento mu acá entre el Cowboy y el tren que lógicamente permite acelerar al Cowboy para que iguale la velocidad del tren y que de alguna forma u otra va a detener un poquito el tren. Por eso esta velocidad final va a ser menor que esta que traía el tren. Entonces, básicamente ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquito el escenario e ir a los análisis energéticos que nos pide el problema, para lo cual he preparado el inciso A y el inciso B. El inciso A, fíjense, el inciso A me dice cuánto vale la energía cinética inicial del sistema. La energía cinética inicial del sistema, que básicamente es la sumatoria de las energías cinéticas de cada una de las partículas que componen el sistema inicial. Acá la única partícula que tiene energía inicial es el tren. Entonces fíjense que acá me queda un medio de m chica, que es la masa del Cowboy por 0 al cuadrado, más un medio de la masa del tren por módulo de v0 al cuadrado, o sea que directamente haciendo un módulo de mv0 al cuadrado tenemos la energía cinética inicial que teníamos en el sistema. Es decir, toda la energía cinética esa la tiene el tren. Ahora bien, ¿qué ocurre transcurrido un delta t? Llegamos a esta situación, que es la energía cinética del sistema en t final, que es cuando los dos igualan la velocidad, y no olvidemos que
se igualan y es la velocidad del centro de masas. Por lo tanto, fíjense que va a ser la energía de estas dos masas que se mueven con la misma velocidad, que es la velocidad final, que es la velocidad del centro de masas. O sea que es un medio de la suma de las dos masas por el módulo de la velocidad final al cuadrado. Ahora bien, el módulo de la velocidad final al cuadrado, lógicamente, es el módulo de la velocidad del centro de masas elevado al cuadrado. Bueno, acá ya básicamente he reemplazado por la velocidad del centro de masas, que tenemos que recordar en el problema del Cowie, que era mv0 dividido m más m, y le he elevado al cuadrado y sacado el módulo ya, por eso que esto ya no tiene vector. Por lo tanto, fíjense que se puede simplificar el cuadrado que tengo acá abajo con este, y acá básicamente me va a quedar esta expresión, que acá hay un error, que es básicamente un medio de m cuadrado, b0 cuadrado, dividido m más m. Entonces, básicamente, si comparamos esta expresión con esta, nos damos cuenta que podemos hacer un análisis simplemente de energético y trabajar un poquito con las masas. Si la masa del Cowie es cero, o sea, si realmente acá no pasa nada, o sea, no cae nada sobre el tren, fíjense que estas dos energías van a ser iguales y es lógico el resultado. Ahora bien, en la medida de que la masa del Cowie sea más grande, lógicamente, esto más esto me va a dar un número más grande que m. Por lo tanto, este término energético, acá tengo un medio de mv0 cuadrado, pero acá tengo m cuadrado dividido esto que tengo acá abajo. Esto que tengo acá abajo que va a ser más grande que m. Por lo tanto, m cuadrado dividido este que va a ser algo más grande que m, me va a dar algo menor que m. Por lo tanto, nosotros debemos esperar que esta energía cinética final sea menor que la inicial. Y es lógico este resultado porque acá hay un trabajo a considerar, que fíjense que he agregado acá ya el teorema de trabajo y energía. Si bien no hay fuerzas externas, o sea, hay fuerzas externas pero sumadas son cero, porque acá el peso y la normal está. Este problema no podría funcionar sin gravedad, porque no tendríamos fuerza de roce. Pero acá el trabajo de las fuerzas internas va a ser lo que me va a proveer esa variación de energía cinética que tiene el sistema. Así que esperemos que de los subsiguientes análisis energéticos podamos aprender un poquito más de este problema y de lo que está ocurriendo con la energía y con los trabajos. Así que sigamos adelante ahora con los incisos C y D. ¿Qué les parece? Bueno, vamos con el inciso C. Fíjense que el inciso C me pide ya calcular la energía cinética del centro de masas. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Porque básicamente lo que estamos tratando de ver es tratar de descomponer la energía cinética del sistema en dos términos, que es la energía cinética del sistema del centro de masas y la energía cinética respecto del centro de masa. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque en este problema el centro de masa se mueve a velocidad constante, por lo tanto no hay pérdida de energía respecto del centro de masa, no pierde energía. Acá lo que está en juego es la energía cinética debido al trabajo de las fuerzas internas, o sea, a veces también denominada muchas veces la energía cinética interna del sistema, que es la energía cinética respecto del centro de masas. Entonces nosotros debemos esperar que si acá tuvimos un cambio, porque básicamente fíjense que esta era la energía cinética del tren y esta es la energía cinética del centro de masa, porque las dos partículas se mueven con la velocidad final al cuadrado. Si nosotros acá tuvimos un cambio y este cambio fue en pérdida, quiere decir que lo que perdimos, la parte energética que perdimos, tiene que ser la energía cinética respecto al centro de masa que tenían las partículas. Porque hay un término que no podemos perder, que es la energía cinética del centro de masas. Entonces fíjense, en el inciso C, para calcular la energía cinética del centro de masa, básicamente tengo que hacer un medio de la masa total del sistema, es decir, considerar el sistema como una partícula de masa igual a la masa total del sistema que se mueve con la velocidad del centro de masas. Entonces, fíjense que básicamente lo que estoy haciendo es este cálculo, que es esta energía, es la que obtuvimos en T final. ¿Por qué? Porque en T final nosotros tenemos que la energía que calculamos es la de una sola partícula que se mueve con la velocidad del centro de masas. Así que básicamente la respuesta al inciso C es que la energía cinética del centro de masas es básicamente esta que calculamos acá, en el inciso anterior. Así que ahora vamos a hacer algo que es un poquito más complicado, pero van a ver también qué simple después se puede llegar a hacer, por más que yo lo voy a hacer largo y después vamos a concluir, que es básicamente calcular la energía cinética relativa al centro de masas inicial y final. Así que para lo cual vamos a tener que calcular la velocidad relativa de las partículas respecto del centro de masas inicial y la velocidad relativa de las partículas respecto del centro de masa final y sumar sus energías. Así que vamos a ver qué obtenemos y a qué gran conclusión podemos llegar. Bueno, vamos con el inciso D. Fíjense que acá lo que he hecho básicamente es
escribir la velocidad del centro de masas en forma vectorial, pero como todo se mueve en la dirección de las X, en este problema, acá lo he escrito en forma, digamos, como componente en X para la velocidad del centro de masas. Y que es constante, que es constante. ¿Por qué he hecho esto? Porque esto nos va a servir ahora para lo que viene. Entonces, fíjense, en el inciso D me está pidiendo que calcule para t igual 0, o sea, en esta foto, cuánto vale la EK asterisco, es decir, la energía cinética de las partículas respecto del centro de masas. Para calcular EK asterisco yo tengo que calcular primero cada una de las velocidades de las partículas respecto del centro de masas que tienen en t igual 0. Ahora bien, fíjense que la velocidad de la partícula I, o sea, genérica respecto del centro de masas, es la velocidad de la partícula I respecto de tierra o respecto de donde la estén midiendo, menos la velocidad del centro de masa respecto de tierra o de donde lo estén midiendo, es decir, la resta de estas dos velocidades. Por lo tanto, como acá tenemos dos partículas, tengo m que es el cowboy y m que es el tren, voy a tener que calcular dos velocidades asterisco para t igual 0. Y esas velocidades van a tener solamente componente en las x. Por eso que fíjense que acá he escrito b sub m chica en x asterisco y b sub m chica en x asterisco, ambas para t igual 0. Y no le pongo flecha porque estoy hablando de componentes. ¿Está claro esto, no? Entonces fíjense, para la primera tengo que restar la velocidad de la partícula respecto de tierra menos la velocidad del centro de masas respecto de tierra para t igual 0. Entonces fíjense que la velocidad del centro de masa, recordemos que es constante para t igual 0, para t igual t final o para cualquier t. La velocidad del cowboy respecto de tierra inicial es 0 y la velocidad del centro de masas es esta expresión que tengo acá. O sea que tengo que hacer esta resta. 0 menos esto me da menos esto. Bueno, lo mismo hago para el tren, con la diferencia que el tren sí tiene velocidad inicial respecto de tierra. Por lo tanto tengo que restar B0, que era la velocidad inicial que traía el tren, menos la velocidad del centro de masas, que es esta expresión. Haciendo esta resta, para lo cual saco denominador común, van a ver que se me simplifica las masas grandes, me queda m chica B0 dividido m chica más m grande. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya que tengo ahora las velocidades asterisco, lo que tengo que hacer es calcular la energía cinética asterisco inicial. La energía cinética asterisco inicial va a ser la suma de las dos energías asterisco que posee cada una de las partículas. La del cowboy más la del tren. Entonces fíjense, para el cowboy tengo que hacer un medio de m y la velocidad del cowboy asterisco en t igual 0 está dado por esta expresión que tengo acá. O sea, esto elevado al cuadrado. Más la del tren. Con la diferencia que acá la velocidad del tren asterisco está dado por esta expresión que tengo acá. Bueno, señores, yo los invito a que operen esto algebraicamente. No lo voy a hacer, no tiene sentido. Pero si lo operan algebraicamente obtienen este resultado que está acá. Y este resultado que está acá es muy interesante. Por eso es que me he tomado este trabajo, para que ustedes crean en el racionalismo y vean la importancia que tuvo haber hallado estos resultados para un sistema de dos partículas aisladas, que se nos presentan muchísimas veces en la práctica, y en este caso, disfrazado del problema del cowboy, o ilustrado como el problema del cowboy. Porque fíjense que esto que tengo acá, señores, este resultado, esto es la masa reducida mu del sistema, que era el producto sobre la suma de las masas. Y esta B0 cuadrado que tengo acá, esta B0 cuadrado, es precisamente la velocidad relativa de la partícula 1 respecto de la 2, o la de la 1 respecto de la 2, no importa cuál tome porque está elevada al cuadrado, en t igual 0, porque fíjense, este es 0, la velocidad de la partícula 1 respecto de la 2 es B0 menos 0, o 0 menos B0, o sea que es B0 la velocidad relativa de las partículas. Por lo tanto, esto me está diciendo que EK asterisco en t igual 0 es un medio de mu por B12 en t igual 0 al cuadrado. O sea, es un medio de mu por B0 cuadrado. Es un resultado que podríamos haber obtenido en forma directa sin pasar por todo este desarrollo algebraico. Porque estamos frente a este problema. A un problema de dos partículas aisladas, sometido únicamente a la interacción mutua. Por lo tanto, fíjense que es un resultado interesante. Porque me dice que la energía que yo tengo en juego en este sistema inicial es precisamente la energía de esa partícula de masa mu que se mueve con velocidad relativa B12 al cuadrado, que es B0 cuadrado en este caso particular que tengo. Ahora bien, ¿qué me pedía el problema? El problema me estaba pidiendo, por un lado, este término, y por otro lado me está pidiendo EK asterisco en T final.
Entonces, el K asterisco en T final va a ser la energía relativa de las partículas en T final elevada al cuadrado. La energía relativa de las partículas respecto del centro de masas. Ahora bien, vamos a ir por dos caminos y van a ver que llegamos al mismo resultado, como es lógico. Por un lado, si las dos partículas se mueven con la velocidad del centro de masas, no tengo velocidad relativa de ninguna de las dos partículas respecto del centro de masa. O sea que estos dos términos que yo tendría que calcular, no en T igual 0, sino en T final, me van a dar 0 los dos. Por lo tanto, me va a dar 0 la energía cinética relativa respecto del centro de masa final. Por otro lado, si lo pienso con esa formulación que tenemos, básicamente esto va a ser 1 medio de mu por B12 elevado al cuadrado en T final. Y la velocidad de la partícula 1 respecto de la 2, como viajan juntas con la misma velocidad que la velocidad del centro de masas, esta es 0. Por lo tanto, esto me da 0. Por lo tanto, señores, la gran conclusión a la cual podemos arribar en este problema es que en el desarrollo del problema, desde este punto inicial a este punto final, se pierde toda la energía cinética asterisco que tenía. El sistema la pierde todo debido al trabajo de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, el único término energético que me queda acá es la energía cinética del centro de masas que la habíamos calculado acá. Así que, básicamente ya hemos dado cuenta de este inciso que es, por cierto, el más interesante de todos. Y hemos visto la importancia que tiene poder utilizar esta formulación. Así que sigamos con los dos incisos que nos quedan y demos por terminado este problema. Bueno, vamos a finalizar. El problema me pide ahora calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, que experimenta el sistema entre T inicial y T final, donde lógicamente las partículas se van a mover cada una entre un punto A y un punto B, que lógicamente puede ser el mismo como puede ser diferente. Y básicamente esto lo que vamos a decir es cómo varió la energía total del sistema siguiendo a cada partícula entre T0 y T final. Es decir, el trabajo de la fuerza de roce, que es una fuerza interna, va a ser igual a la variación de energía cinética, y es la única fuerza interna, dicho sea de paso, como es la única fuerza interna, el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la variación de la energía cinética que experimenta el sistema entre esos dos instantes. Es decir, la variación de energía cinética del sistema entre esos dos instantes va a ser la variación de energía cinética del centro de masa más la variación de energía cinética asterisco. Pero el centro de masa no varía energéticamente su energía porque no hay fuerzas externas y viaja a velocidad constante. Por lo tanto, lo único que tengo acá es este término que analizar, delta de K asterisco. Es decir, ¿cuánto vale esta variación? Y esta variación, fíjense que es la final, que es 0, menos la inicial, que era 1 medio de mu por B12 cuadrado, como había dado este número, por lo tanto da menos esto que está acá. Entonces fíjense que de lo que tengo acá, lo más importante, aunque parezca mentira, es este signo negativo. Este signo negativo nos está diciendo, mira, el trabajo de la fuerza de roce es negativo. Pero ¿cómo, Biau? Si sobre la partícula 1, o sea el cowboy, la fuerza de roce hace un trabajo positivo. Sí, es cierto, sobre el cowboy la fuerza de roce hace un trabajo positivo porque incrementa su energía cinética. Pero sobre el tren hace un trabajo negativo y el balance total es negativo. Es decir, en todo ese desarrollo, la fuerza de roce quita o hace perder toda la energía cinética respecto del centro de masa que tenía inicialmente el sistema. ¿Por qué? Porque finalmente tengo dos partículas que se mueven con la misma velocidad y por lo tanto no tienen velocidad relativa respecto del centro de masas y por lo tanto el K asterisco es 0. Así que la energía perdida es el trabajo de las fuerzas internas, neto, o sea, en este caso el trabajo de la fuerza de roce. Respecto del inciso F, que es análisis de los resultados, yo creo que ya hemos hablado bastante y creo que este problema es muy aleccionador. Este problema lo hemos atacado de distintos flancos, incluso el trabajo de la fuerza de roce la hemos calculado siguiendo el desplazamiento de las partículas. Por lo tanto, señores, ¿qué es lo que vamos a seguir? Vamos a seguir adelante y seguramente nos vamos a volver a encontrar con el problema del cowboy, porque ¿qué es lo que viene ahora? Tenemos que analizar un concepto físico que es muy importante y que se conoce con el nombre de choque. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a analizar qué se entiende en física o en mecánica por choque. Así que sigamos adelante.